¿Se oye esto? Si vais, la que estáis en el lateral, si queréis ir subiendo tranquilamente, mientras no hay problema, podéis ir pasando. Cuidado con la cámara que está en el centro y ya está. Bueno, vamos a empezar con esta sesión, con esta primera sesión del ciclo que hemos programado, que se llama Imaginar el futuro que queremos. Como ha dicho Paco, la idea es que queremos analizar el presente y proyectarnos hacia el futuro. O sea, ver qué cosas, qué podría cambiar, qué podríamos mejorar, qué futuro diseñamos, qué futuro nos gustaría tener. Entonces, para eso desde Traperos hemos invitado a 3 personas profesionales de diferentes áreas a pensar con nosotros ese futuro, a plantearnos ese futuro y dialogarlo con vosotros y con vosotras aquí en estas sesiones. Hoy tenemos con nosotros, que estamos muy contentos de que hayas venido, a Amador Fernández Sabater. Ahora lo voy a presentar en 2 minutos y ya enseguida pasamos a su intervención. Pero simplemente os dejo el dato que el día 21 de abril será la siguiente sesión, que se llama Democracia y Postcapitalismo, que es de Rafael Díaz Salazar. Y luego el día 25 de abril son 2 charlas en la misma semana. Es la charla sobre el futuro de la igualdad y el racismo, que será impartida por Lucía Asue en Bomío, que es la tercera charla. Luego, después de verano, habrá una 4ª charla que todavía no hemos anunciado y que cerraremos en los próximos días. Y luego va a haber una 5ª charla, que en realidad va a ser un laboratorio taller muy participativo. Ya estas sesiones queremos que lo sean, con el turno de preguntas, con vuestras intervenciones y reflexiones, pero esa 5ª sesión va a ser una sesión absolutamente horizontal, donde lo que vamos a hacer es recoger todo lo que se ha ido diciendo en las sesiones anteriores e intentar aterrizarlo en el presente, en nuestro presente, con propuestas concretas. Para esa reunión llevaremos también, para esa última sesión, llevaremos también todo aquello que estáis escribiendo en estas sesiones y poniendo en estos buzones, que nos va a contar Elena cómo funcionan, si tienes el micro, para que lo sepáis. Bueno, antes de que empiece Amador, simplemente daros esas pequeñas instrucciones que os han dado mi compañera Laura, Amadou y Raquel, nuestros buzones humanos, por así decirlo, que nos acompañan hoy. La idea es que podáis escribir en esos blocs de notas un poco la respuesta a la pregunta que tenemos ahí en las cajas, que es ¿cuál es vuestra utopía posible? O ¿qué cambio real consideráis que puede mejorar el mundo? Y con esas respuestas también queremos daros a vosotros voz y haceros partícipes de esta conferencia. Y en una sesión final, como ha dicho Javi, después de todo el ciclo, después del verano, habrá una sesión laboratorio donde pondremos sobre la mesa todas esas respuestas junto con reflexiones que vamos a sacar de la conferencia de Amador y del resto de conferencias y con ello pues reflexionaremos en torno a ello y sacaremos nuevas conclusiones. Así que nada, os animo a participar. Algunos que ya hayáis escrito, simplemente es arrancar la nota de la cuerdita y depositarlo después en las cajas. Y los que hayan acabado ya podéis pasarlo. Todo lo que se os ocurra en esas notas es bienvenido. Así que nada, muchísimas gracias por participar a todos. Bueno, vamos ya con Amador Fernández Sabater. Para quien no lo conozca, hago una presentación así muy rápida. Amador es investigador independiente, es activista, ha participado en varios movimientos. Era un perfil que a nosotros nos interesaba mucho, este perfil de pensador práctico, digamos. El movimiento estudiantil, el movimiento de antiglobalización, el movimiento copyleft, en el No a la Guerra, en el V de Vivienda, en el 15M, muy especialmente. Es editor también, es docente de una manera como lo menos jerárquica posible, porque es un conversador, un propiciador de pensamiento, da talleres y también colabora con centros educativos, pensando la adolescencia, pensando la etapa educativa, pensando el profesorado y la docencia también. Y luego él se define como filósofo pirata, que es un concepto que también nos interesa especialmente. Un filósofo pirata es aquel que piratea la academia, la filosofía entendida como academia. O sea, ese espacio profundamente jerarquizado donde alguien desde las alturas propone, más que propone, ordena una serie de conocimientos filosóficos
que muchas veces están alejados de la realidad y que sobre todo están alejados de las personas que están escuchando a esa persona que desde esa atalaya está contando eso. Este concepto nos parecía fundamental para una cosa como este ciclo, para algo como este ciclo. Por esto le invitamos, y también le invitamos por un par de características que tienen su forma de filosofar, que es una, la honestidad. Si habéis visto a Amador en charlas, si lo habéis escuchado en YouTube, hay con mucho material sobre él. Él es un pensador que no tiene siempre respuesta, y eso me parece muy honesto por su parte. Él muchas veces se queda parado, muchas veces dice, la verdad es que no sé cómo habría que resolver esto, y escucha, que es como la segunda característica que está unida a esta, escucha de una manera especial. Digamos que su filosofía es una filosofía que parte de escuchar al otro, de escuchar al diferente, de escuchar de una manera que provoque llegar a nuevos caminos. Que eso es una cosa que ya en la discusión actual se ha perdido. O sea, ya nadie o muy poca gente confía en que de una discusión se llegue a algo nuevo, sino que habitualmente escuchamos lo que queremos escuchar, a quienes queremos escuchar, y para hablar y para escuchar eso que queremos que nos digan. Amador sale de eso totalmente, y él lo que le gusta es escuchar al diferente, escuchar al que tiene algo que decir que él no espera, para que suceda lo inesperado. Esa es su forma de pensamiento. Esto conecta con un concepto que él está investigando mucho, que es el concepto de malestar. Está investigando sobre por qué existe este malestar. Es una cosa que ya trataba en el 15M. El 15M nace de un malestar de la ciudadanía. Conway, nuestra compi de la librería, está allí con los libros. Lo digo porque hemos traído un par de libros de Amador, por si os interesa adquirirlos. Uno va sobre el 15M y luego también hemos traído el último suyo, que también vuelve a la idea de malestar, que se llama Capitalismo libidinal, en el que él habla de que hay un malestar que ha capitalizado el capitalismo, valga la redundancia, dándonos una especie de ensoñación de que hay un bienestar gracias a que consumimos todo aquello que antes se hacía de manera libre, pues ahora lo consumimos a través de aplicaciones, a través de herramientas del capitalismo, y eso es lo que nos da una especie de tranquilidad. Pero lo que hace es bucear debajo de eso y recuperar ese malestar. Bueno, y analizarlo y escucharlo. Y en ese malestar estamos todos, es decir, está cualquier tipo de personas, y eso es otra cosa que nos interesa mucho de Amador. Cualquier persona tiene un anhelo de algo diferente, de algo mejor, y más en situaciones de crisis como la actual. Él escucha, venga de donde venga esa voz. Para un colectivo como Traperos tan diverso, y para también las personas que estáis hoy aquí, creo que esta forma de pensar y esta forma de acercarse al malestar creo que es muy, muy útil, y que creo que puede dar mucho fruto. Acabo ya. Le hemos invitado a hablar de la utopía. Él lo primero que nos dijo, que también nos gustó mucho, fue: yo en realidad de la utopía prefiero no hablar. Entonces él lo que dice es, yo creo que no hay que abrazar, ahora lo explicará, como lo futuro, como diciendo, no pasa nada porque el futuro sea mejor, sino que la utopía hay que construirla en el presente. Ese es el título de la charla. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por inaugurar el programa de actividades del 30 aniversario de Traperos y por inaugurar este ciclo. Gracias por haberlo puesto todo tan fácil estos días. Gracias también muy especialmente por haber venido esta mañana a Los Ramos, haber estado con los compañeros y compañeras de comunidad, haber estado comiendo con todos. La verdad es que ha sido un momento muy, muy especial, muy bonito. Tiene que ver también con esta cosa tuya de filosofar desde el presente y como tocar tierra en el lugar en el que vas a hablar. Y nada más, os pido un aplauso muy fuerte y empezamos. Bueno, pues te dejan un poco así intimidado estas presentaciones, pero recojo el gesto de generosidad y me hace mucha ilusión en el fondo. Y también me hace ilusión, digamos, que un proyecto como Traperos, con su trayectoria de la que se cumplen 30 años, pues haya pensado que yo podría hacer una reflexión, digamos, en un formato de celebración de algo que dura 30 años, en un mundo en el que hoy las cosas no duran, ¿no? No duran los vínculos, no duran las creencias, no duran los compromisos, pues
los proyectos, las prácticas, pues un proyecto de 30 años tiene una cualidad especial y que en ese marco de celebración pues hayan pensado que yo podía hacer una reflexión que tuviera algo que ver con las prácticas, con la vida, con lo que se hace en el día a día, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el pensamiento tiene un punto de abstracción, ¿no? Y que no hay receta que se deduzca del pensamiento, ¿no? Digamos, el pensamiento puede ser útil, pero no utilitario. Puede tener una utilidad para aclararnos sobre lo que estamos haciendo, ver las cosas de otra manera, darles nuestros propios nombres, pero no se deduce, digamos, una receta de lo que hay que hacer, es por aquí. Eso me parece que son pensamientos un poco estafadores, digamos, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí que el pensamiento puede tener una relación con las vidas, con la práctica, con lo que se hace. Y en ese sentido, pues me hace ilusión que Traperos haya pensado que yo podía ser el perfil de alguien que hiciera una reflexión, ¿no? Y que encajara ahí, ¿no? Bueno, ¿por qué yo le dije a Javi que la utopía me ponía un poco en un brete esa propuesta, ese tema? Y es porque realmente yo he rechazado el término hasta hace muy poco, ¿no? Y también el de esperanza. Eran términos que no me decían nada, que no formaban parte de mi vocabulario, que incluso los veía con mucha desconfianza, tanto utopía como esperanza. Y bueno, sin embargo, ahora tengo que dar una charla con vosotros sobre el tema de utopía y esperanza, o sea que, en fin, he llegado a escribir cosas en contra de esto, ¿no? Entonces, como hoy dicen en la tele, maldita hemeroteca, porque, digamos, he cambiado de opinión, ¿no? Pero bueno, creo que puede ser interesante contaros de dónde venía mi rechazo a estos términos y qué me ha hecho cambiar de visión y ahora qué utilidad les puedo ver a estos conceptos, ¿no? Cómo los he resignificado y qué me permiten pensar y ver del presente, del mundo compartido, ¿no? Bueno, ¿por qué? Mirando un poco hacia atrás, de dónde estaba mi rechazo del término utopía, ¿no? ¿Dónde se situaba? Yo creo que, en primer lugar, un poco lo ha dicho Javi, la idea de que es una imagen de futuro, ¿no? La proyección de un horizonte deseable, ¿no? O posible o deseable, ¿no? Entonces yo creo que en esta insistencia de que necesitamos imágenes de futuro, proyección de escenarios más deseables, está una idea que yo no acabo de concordar con ella, y es que el futuro puede mover el presente, ¿no? Es decir, que lo que necesitaríamos para movernos en el presente hacia algo mejor sería tener imágenes de futuros mejores, más radiantes, más deseables, ¿no? Y yo siempre he pensado que la verdad es al contrario. Es cuando nos movemos en el presente, cuando estamos en una búsqueda, en un movimiento, en una lucha, con otros, con otras, entonces el futuro se abre. El futuro se abre desde el presente, no el presente desde el futuro. Entonces aquí había un punto, la primera, digamos, de mis distancias con respecto a la noción de utopía, ¿no? La segunda es la idea de que las utopías se suelen entender, o el estereotipo de las utopías, que era también el mío, se suelen entender como modelos ideales de sociedades perfectas, ¿no? Esta mañana, hablando en el espacio de Traperos, pues hablábamos, bueno, un mundo sin guerras, ¿no? Bueno, pues esa es una utopía y hay tantas, pero se suelen plantear como modelos ideales de una sociedad perfecta, ¿no? Y ya con la idea de perfección, ya yo tengo distancias y problemas, ¿no? Porque, bueno, puede, digamos, vernos en un espejo de una imagen perfecta puede hacer que consideremos que todo lo que estamos viviendo en el presente es imperfecto y deficitario, ¿no? Puesto que nos planteamos una imagen de vida perfecta o de sociedad armoniosa, reconciliada, sin conflictos, todo lo que estaríamos viviendo hoy nos daría mucha sensación de frustración, de decepción, puesto que
la vida tal y como es en el presente está plagada de conflictos, de cosas que no funcionan, de mal, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema, como tener una imagen que nos haga sentir que el presente es insuficiente, cuando yo creo que el presente es abundante si sabemos mirar. Entonces, que nos miremos en espejos que hacen sentir que el presente es insuficiente, deficitario, no es lo que debería ser, yo creo, me distancio de esa idea, ¿no? Así como creo que es una tiranía personal vernos en el espejo de lo que deberíamos ser y ver entonces que nunca estamos a la altura, ¿no? Ni físicamente, ni de ninguna de las maneras estamos a la altura, ¿no? Entonces, la idea de perfección la rechazo. Y también me parece que hay una fecundidad en el conflicto y en las cosas que no funcionan bien. Yo hoy, enseguida, cuando estábamos en Traperos, al rato que Paco pues, me estaba explicando el espacio, la trayectoria, pues yo también le he dicho, cuéntame un poco también lo que no funciona, cuáles son los desafíos, lo que todavía no se ha llegado a hacer bien, ¿no? Porque yo creo que hay una potencia fecunda ahí en lo que nos hace obstáculo, ¿no? El mundo está lleno de cosas que no funcionan bien, de problemas, de crisis, de malestares. Más que ver eso como lo que no debería pasar, ¿por qué no lo tomamos como fuentes de creación? Ahí son desafíos que nos pone la vida. Entonces, ¿por qué vamos a querer una sociedad perfecta? Una sociedad aburridísima. Y quizá, sin obstáculo, no seamos capaces de crear, no seamos capaces de pensar, no seamos capaces de mejorar. ¿Por qué nuestro sueño de futuro va a ser una sociedad sin conflictos, ¿no? En el conflicto hay algo interesante. Bueno, y por último, mi última distancia con respecto a la idea de utopía es que parece como que hay que creer en un futuro mejor, ¿no? Esto es una cosa muy de los políticos también, ¿no? Hay que ilusionar al votante, que vote con ilusión, creer, la fe. Y luego, la verdad, pasamos de la ilusión a la decepción inmediatamente, ¿no? Porque como la cosa no es como nos habían dicho que era, de la ilusión a la decepción. Entonces yo con la cuestión de la creencia, la ilusión, la fe, tengo también distancias, ¿no? La idea de que haya un salvador que va a solucionar los problemas, de que por sí solo el futuro será mejor, ¿no? Todo acabará bien. Yo esas ideas me distancio, la verdad. Entonces, bueno, lo que yo creo que está en mi rechazo de la idea de utopía o de esperanza era una cierta idea del mañana, ¿no? Un mañana, la idea de que el mañana mueve el hoy, la idea de un mañana perfecto hacia el que tenemos que tender y la idea de que hay que creer en mañanas para mejorar el presente y el hoy, ¿no? Entonces, todo esto era lo que a mí me rechinaba de la idea de utopía y de esperanza. Pero, sin embargo, he cambiado de opinión. ¿Por qué? Bueno, incluso recuerdo ahora que yo defendí que el 15M era un movimiento sin utopía, porque había mucha gente que le criticaba por ser un movimiento sin utopía, sin un modelo alternativo de sociedad. Y yo decía, cuidado, porque quizá porque no tenemos ese modelo alternativo de lo que sería una sociedad perfecta hacia la que vamos, quizá podamos arraigar en el presente. Y en lugar de creer, hacer cosas. Creer porque hacemos cosas. Pero no simplemente creer, una ilusión sin práctica, ¿no? Arraigar en el presente y tampoco, digamos, descartar como algo enemigo la incertidumbre. Que no sabemos muy bien dónde vamos, no sabemos muy bien por dónde vamos en la vida, no sabemos muy bien qué estamos haciendo. Y por eso hay que pensar todo el rato. Creo que la incertidumbre también puede ser un motor, ¿no? Entonces yo defendí que el 15M era un movimiento post-utópico. Y ahora, bueno, ahora tengo que darle una vuelta a esto, ¿no? Bueno, ¿cuál sería mi vuelta con esto? Sería, bueno, que he estado leyendo mucho a un autor, que es un autor muy importante en el siglo XX, alemán, se exilió de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, estuvo muy comprometido con las luchas, los movimientos revolucionarios, es un autor genial, la verdad, que con una vida muy difícil, sin embargo, habló y escribió sobre utopía y esperanza. Él se llama Ernest Bloch
y bueno, encontráis inmediatamente, si queréis hacer una búsqueda sobre él, en redes un montón de información, ¿no? Escribió un libro en el año 57 que se llamó El principio esperanza, que bueno, son 3 tomazos de 1000 páginas, o sea que hay que tener un buen verano por delante para hincarle el diente, pero que es un gran libro intentando repensar qué es eso de la esperanza, ¿no? Bueno, pues yo empecé a leer a Bloch. Muchas veces cuando te encuentras con un autor o con una autora que amas, no sabes muy bien qué está pasando entre tú y él o tú y ella, ¿no? Es bonito también tener un encuentro con un autor y con una autora, ¿no? Me ha pasado muchas veces que ha sido años más tarde que he podido encontrar qué es lo que estaba yo buscando en ese autor o esa autora, o qué me estaba diciendo, o qué me estaba dando, ¿no? Siempre hay un momento en el que no sabes bien, pero estás enganchado a un autor o a una autora, no puedes dejar de leerlo, ¿no? Y a mí me ha pasado con Ernest Bloch. Bueno, lo primero que me conmovió de este autor, en un momento mío también de oscuridad existencial, digamos, en un momento bajo de ánimos, fue una idea que él expresa, y es que aún no lo hemos visto todo. Él dice esto, ¿no? Aún no lo hemos visto todo. Quiere decir que no está ya todo hecho, que no está ya todo hecho, que el mundo no está acabado, ¿no? Entonces, para esta leve depresioncita que estaba yo atravesando, la idea de no está todo ya hecho, no está todo acabado, conectó mucho conmigo, ¿no? Él dice incluso, no nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros mismos todavía tenemos una potencia de lo desconocido. Nosotros mismos estamos por descubrir. Una idea bien hermosa en la vida, ¿no? Que nosotros mismos todavía estamos por descubrir, ¿no? Que puede haber situaciones, encuentros, que nos descubran a nosotros mismos. A nosotros mismos, ¿no? Bueno, entonces, esa idea de que el mundo todavía no está hecho, que el mundo aún no ha dado todo lo que podría dar de sí, es una idea clave en Ernest Bloch, ¿no? Entonces, él repiensa la utopía de manera completamente distinta de lo que yo tenía en la cabeza. Y lo que viene a decir es que la utopía no es el diseño intelectual de un mañana perfecto, ¿no? Es decir, no es un castillo en el aire, sino el sentimiento de que el mundo no está acabado. Es decir, utopía es un sentimiento, el sentimiento de lo posible. Es posible todavía que ocurra algo nuevo, que mi vida sea algo nuevo, que podamos inventar en sociedad algo nuevo. Es el sentimiento de lo posible, ¿no? Aún no está todo acabado. Existe lo imprevisto, lo inesperado, lo posible, ¿no? Entonces, las utopías para él no son planes de futuro, no tenía nada que ver con lo que yo estaba pensando que eran, sino potencialidades. Él dice potencialidades. Potencialidades de las que el mundo está preñado, ¿no? Es decir, en el presente habitan las utopías. La utopía no está en el futuro, sino en el presente. El presente está preñado de utopías. La imagen del embarazo es una imagen muy recurrente en Bloch, ¿no? El mundo, él dice, está grávido de potencialidades que pueden construir otras cosas, otros caminos, otras vidas, ¿no? El mundo está embarazado, ¿no? Y nosotros mismos, mujeres u hombres también, estamos embarazados de lo nuevo, de potencias, de posibilidades, ¿no? Entonces, la utopía sería eso que existe y no existe, porque es una potencialidad. Es decir, hay algo, pero también hay que cuidarlo para que vea luz, ¿no? Para que sea realizado, para que se despliegue, ¿no? Él dice, no somos diseñadores de utopías, somos parteras y comadronas de utopías. Le da la vuelta a esto, ¿no? No somos ideadores de mundos perfectos en los que todo funcionaría bien, no habría mal, no habría capitalismo, sino parteras y comadronas de potencias de las que el mundo ya está embarazado y que nosotros tenemos que dar a luz, ayudar a dar a luz, ¿no? Me parece una imagen hermosa. Entonces, la esperanza,
no tiene nada que ver con creer que el futuro va a ser mejor o que tener una ilusión en el futuro. Es la escucha y el cuidado paciente de esos embriones, esas semillas, esas tendencias, esas latencias que anticipan otros futuros, ¿no? La esperanza es también el proceso de esperar, como puede esperar una embarazada a dar a luz. Hay una espera paciente, cuidadosa, para desplegar algo que ya está, digamos, en potencia en el presente, ¿no? Vale, entonces, os voy a compartir 3 o 4 ideitas de lo que yo he sacado de Ernest Bloch, aparte de esta de potencialidad, y luego compartiros también qué me parece que es interesante de todo esto para pensar el hoy, el presente, nuestro mundo tan oscuro también, ¿no? Bueno, hay otra idea muy potente de Bloch y muy hermosa, la verdad, que es los sueños, el papel de los sueños, ¿no? El papel de los sueños diurnos. Ahora os voy a explicar por qué, ¿no? Ya sabéis que todos los filósofos siempre empiezan desde algún sitio, ¿no? Si en el colegio cuando íbamos, pues siempre había un profesor, una profesora de filosofía que nos explicaba, digamos, pues tal filósofo empieza desde el movimiento, tal desde el agua, tal desde el fuego, tal desde el ser, tal desde el no ser, ¿no? Bueno, cada filósofo encuentra su punto primero, ¿no? Entonces, Ernest Bloch es muy hermoso porque él empieza a pensar desde los sueños, ¿no? Es decir, desde la experiencia más cotidiana que todos tenemos todos los días, ¿no? Es decir, todos, cada día, ensoñamos con una vida mejor. Porque cuando él habla de sueños no se refiere al sueño nocturno, que a él le parece más oscuro, más encriptado, más inconsciente, ¿no? Un jeroglífico difícil de interpretar, sino que habla más bien del sueño diurno, cuando fantaseamos por el día cómo podría ser nuestra vida para que fuera algo mejor. Y a él le parece que ahí está el embrión de la utopía. En el sueño diurno está el embrión de la utopía. ¿Por qué? Porque ahí está el anhelo de una vida mejor. No solo el anhelo de una vida mejor, sino también la señal de que nuestra vida es insatisfactoria, que en nuestra vida hay malestar, que nuestra vida tal y como está no nos gusta, pero también un presentimiento vago de un anhelo de una vida que podría ser mejor. Entonces todos fantaseamos. Ay, si en mi vida pasara si esta persona me hiciera caso, si yo hiciera este viaje, si cambiara de trabajo, si yo fuera valiente para decir lo que tengo que decir de una vez. Sí. Bueno, pues para Ernest Bloch conviene tomarse en serio los sueños, porque hay ahí un principio de utopía. El anhelo de algo mejor y el rechazo de lo que en nuestra vida es insatisfactorio, ¿no? Habla de presentimientos, prefiguraciones, anticipaciones. Y también los sueños son colectivos muchas veces, ¿no? Es decir, que uno puede estar atravesado por sueños que son colectivos, sueños que no son de que mi vida sea mejor, sino de que una sociedad entera pueda ser mejor. Y se ha soñado con esto, se ha soñado con una sociedad distinta, se ha soñado con el comunismo, se ha soñado, luego han podido convertirse en pesadillas o no, es un debate, pero se ha soñado no solamente con que mi destino sea mejor, sino que la sociedad sea una sociedad distinta y mejor, ¿no? Entonces, bueno, para Ernest Bloch el sueño es un comienzo, pero luego hay que ponerse en marcha con este comienzo, porque este comienzo, si nos quedamos en el sueño sin más, pues sí que es un castillo en el aire. Pero, bueno, él dice, hay que organizar el sueño de alguna manera, ¿no? Hay que decidirse, hay que intentar concretarlo. Él habla de que la utopía tiene que concretarse, tiene que ser una utopía concreta, la utopía tiene que ser llevada a tierra, tiene que encontrársele una base. Pues imaginemos, Traperos de Maús y su camino de utopía, pues ha tenido también que encontrarle una base en el mundo, económica, que te sostenga, un pie a tierra, ¿no? No puede ser un castillo en el aire. Hay que armar complicidades, hay que envalentonarse. La utopía debe ser concreta, ¿no? Ahí Bloch tiene su momento leninista, ¿no? Él digamos, tenía una relación con el comunismo y, bueno, y él decía, Lenin hablaba de que el sueño hay que organizarlo, no basta con soñar, hay que organizar el sueño, ¿no? Entonces, y él está a favor de eso, hay que organizar el sueño. Pero el sueño es un comienzo. Vale.
Otro punto de Bloch. Claro, él se pregunta, ¿quién ha recogido el anhelo de una vida mejor por parte de los seres humanos? Y dice, bueno, obvio, la religión. Ahí podemos ver también la ambivalencia de estos sueños, ¿no? Pero bueno, él hace toda una lectura de la Biblia, desde un ateo como es él, pero hace toda una lectura de la Biblia como un libro utópico. Sobre todo se fija en el libro del Éxodo, ¿no? El libro que cuenta cómo los judíos salen de la tierra del faraón, de la tierra del mal, de la tierra de la alienación, y Dios les acompaña en ese camino. Entonces, en ese libro, digamos, Bloch encuentra la utopía, ¿no? El padecimiento, el sufrimiento puede tener fin, podemos inventar otra tierra, salir a otra tierra, ponernos en marcha, luchar, escapar de la tierra del faraón. Entonces, bueno, habla de que el cristianismo supo ver el anhelo de una vida mejor. Y que un ateo puede leer la Biblia no simplemente para decir, bueno, esto son todo mentiras, engaños, sino para ver que hay algo de verdad ahí. Hay algo de verdad ahí, en la idea, digamos, de una vida mejor, ¿no? Y que en el libro del Éxodo se habla de eso, ¿no? Bueno, ese Dios sería un poco largo, luego si queréis os puedo contar más, pero la lectura que él hace del Éxodo, pero es hermosa porque es un Dios que ya no es un Dios terrible, que exige todo tipo de cultos, de sacrificios, sino un Dios que acompaña, ¿no? Un Dios que impulsa, que da las señales, ¿no? Que lucha de alguna manera con su pueblo. Y en un viaje para encontrar, es una idea también muy de Bloch, nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera familia, ¿no? Hoy cuando estaba con la gente de Traperos pensaba un poco en esto. A veces el hogar y la familia no son solo lo que nos viene de nacimiento, que también, sino a la gente que encontramos por el camino. Entonces cuando Jesús le dice a sus discípulos, los señala y dice, esta es mi madre y estos son mis hermanos, de los discípulos, está señalando que también los hogares y las familias se construyen, ¿no? Traperos puede ser la construcción de algo de esto, ¿no? Entonces, no solamente nos viene por nacimiento, también lo construimos. Incluso a veces hay que construir lo que nos viene de nacimiento, ¿no? Tenemos que aprender a relacionarnos con nuestra familia, ¿no? También es una construcción. Bueno, entonces, muy interesante me parece cómo Bloch lee lo religioso, ¿no? Es un ateo, es un marxista, pero no dice, la religión, el opio del pueblo. No dice, no, ahí hay tela, porque ahí se ha sabido ver la esperanza de una vida mejor, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que leerla de otra manera, hay que leerla críticamente, hay que leerla, pero él lee como un libro de potencia utópica, ¿no? Bueno, otra ideita, y es que Bloch dice que el malestar también es un pasaje hacia la utopía. Eso me parece muy interesante, ¿no? Como decía Javi, en nuestra vida siempre hay un malestar, hay algo que no funciona. En lugar de intentar acallarlo, silenciarlo, hay millones de medios para hacerlo, millones de sustancias, millones de terapias, millones de ejercicios, millones de maneras de no mirar el malestar. Bloch lo que dice es el malestar en realidad es una señal de que tu vida no va bien. Lo que hay que hacer es interrogarlo. Él dice investigar el malestar, ¿no? A él le gustaban mucho las novelas de detectives, entonces dice, con el malestar tenemos que ponernos en modo detective. ¿Por qué pasa esto? ¿Quién es el culpable? ¿Cómo podemos hallar la salida, ¿no? Ponernos en modo detective. El malestar debe llevarnos a una investigación, tanto el personal como el colectivo. ¿Por qué hay sufrimiento en la sociedad? Hay que investigar. Tenemos que ponernos a pensar. ¿Por qué hay sufrimiento en nuestra vida? También tenemos que investigar. ¿Qué es lo que no funciona? Entonces, el malestar es una potencia de pensamiento. Nos pone a pensar. ¿Qué es lo que no va bien? ¿Cómo podríamos escapar de él? ¿No? Entonces, hacer del malestar una investigación, hacer del malestar un pasaje hacia la vida mejor. Que el malestar hay que atravesarlo hacia la utopía. No es lo que hay que eliminar para llegar al futuro radiante. Es el medio que tenemos que atravesar para llegar a la vida mejor, ¿no? Y luego, por último, Bloch, claro, atravesó una época muy oscura, porque él, digamos, fue expulsado de Alemania, tuvo que huir cuando fue Alemania tomada por los nazis, ¿no? Entonces tiene un libro que se llama Herencia de esta época,
donde Bloch hace una reflexión que me parece muy interesante y con resonancias con la actualidad entre utopía y nazismo, utopías oscuras. Es decir, ¿puede haber utopías oscuras? ¿Utopías del mal? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, Bloch dice, Hitler fue un genio a la hora de manipular, de canalizar el malestar, digamos, de la gente que hablaba del hay que recuperar un pasado que ya se ha perdido, ¿no? Por ejemplo, el campesinado, dice Bloch, de la gente que rechazaba el presente, por ejemplo, la juventud, de la gente que soñaba con otros futuros, la clase media empobrecida. Entonces, Hitler supo hablar a cada uno de ellos y manipuló todo un imaginario que Bloch va analizando, un imaginario cristiano, herético, mesiánico, por ejemplo, del Tercer Reich, que son mitos que están en tradiciones cristianas, ¿no? El reino de Dios en la tierra, ¿no? El Tercer Reich, o el mito del Führer, que es el Salvador, ¿no? Entonces, lo que dice Bloch, que me parece interesante, porque hoy, no digamos Hitler, pero algo que resuena con las ultraderechas vuelve a surgir, es no basta con decir, ojo, manipulación, mal, crítica, sino que tenemos que ver qué contenidos está sabiendo detectar esas fuerzas de derecha, por ejemplo, ¿no? Entonces él dice, no basta con desenmascarar, hay que ver que está manipulando malestares reales y está proponiendo imágenes deseables. Y él dice, el socialismo debería disputar eso, hacerlo más y mejor. Proponía, interrogando el malestar y proponiendo imágenes más deseables hacia un futuro distinto, ¿no? No basta con la razón, dice Bloch. Somos animales utópicos, somos animales que ensueñan, somos animales de deseo, somos animales de emoción. No basta con datos, no basta con la razón. Hay que hablar también a la emoción y la emoción sueña, el deseo sueña. La utopía podríamos pensarla como el sueño del deseo, ¿no? Entonces él dice, hay que entrar ahí, a esa disputa, ¿no? Vale, entonces, bueno, voy a ir ya hacia la tercera parte. Entonces, bueno, de repente dije, pues todo lo que yo pensaba de la utopía no se sostenía mucho, la verdad, eran más estereotipos. Pero creo que es interesante porque son estereotipos que creo que circulan, creo que tenemos más o menos todos y todas en la cabeza, no sé, luego me diréis. Entonces, yo creo que, bueno, a veces leyendo a quien ha hecho un trabajo de pensamiento, los estereotipos se disuelven, estallan, ¿no? Se cuestionan. Entonces, Bloch hizo estallar los estereotipos que sobre, digamos, la utopía tenía yo en la cabeza, ¿no? La utopía no tiene tanto que ver con modelos acabados de futuro, de sociedades perfectas, de mañanas radiantes, sino con algo que es una energía que ya está en el presente, con semillas de futuros mejores, pero que ya están en el presente, que hay que localizar, cuidar, regar, ayudar a crecer, ¿no? Con latencias, dice él, con procesos abiertos, ¿no? Bueno, y ya un poco por último, para empezar también el diálogo, el tercer punto que os quería compartir es qué me ha dado todo esto que pensar de nuestro día de hoy, ¿no? Tampoco se trata de, bueno, leemos a los autores del pasado para pensar nuestra vida en el presente. Eso es un poco la filosofía pirata que decía Javi, ¿no? No me interesa realmente saber realmente qué dijo Ernest Bloch para hacer un paper académico. Me interesa qué dijo Ernest Bloch por si acaso en mi vida y en lo que a mí me importa y en el presente político que habitamos, eso puede tener alguna utilidad, ¿no? ¿Qué me ha dado a mí esta lectura de Ernest Bloch que pensar sobre nuestro presente? Claro, porque ¿cómo podríamos nombrar hoy el poder o lo que nos aplasta? Hay un autor que se llama Mark Fisher, un inglés, que ha pensado mucho también esta cuestión de las utopías, que dice, vivimos en un realismo capitalista. El capitalismo se hace pasar por la única realidad posible. Lo realista en esta vida es ser capitalista, y calcular, y competir, y producir. Eso es lo realista. Y todo lo demás es irreal. Entonces, capitalismo vence porque nos hace pensar y nos hace sentir y nos hace desear
que el capitalismo es el único mundo posible. Y eso es lo que él llama realismo capitalista. Más o menos se sintetiza en esa frase que decimos todos un montón de veces, demasiadas veces, que es: lo que hay es lo que hay. Lo que hay es lo que hay. Y no puede haber otra cosa. Sin embargo, si agarramos las enseñanzas de Bloch, él diría: no, lo que hay es lo que hay y lo que podría haber. Lo que hay es lo que hay y lo que podría haber. La potencia de otra cosa. Lo que está ya germinando, lo que está emergiendo, lo que podría ser diferente. Lo que hay es lo que hay y lo que podría ser. Entonces yo creo que el poder en nuestro mundo lo que ha hecho es eliminar la dimensión de lo que podría ser. Y vivimos circulando en la dimensión de lo que hay es lo que hay. Y no hay más tutía, ¿no? Y una vida para salir adelante pues tiene que ser en los carriles de competitividad, rendimiento, producción, dar un codazo al de al lado, insolidaridad, yo con mis anteojeras en lo mío, lo privado, etc., ¿no? Y yo creo que esta manera de descartar la dimensión de lo que podría ser y de alguna manera aplastarnos contra la dimensión de lo que hay, podríamos decir que es un poder que opera como, ahora os lo voy a intentar explicar mejor, como por saturación o por llenado, ¿no? Por ejemplo, el deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo es, en primer lugar, algo que no se sabe muy bien qué es. Es decir, si pensamos cuál es nuestro deseo, hay algo, un empuje que nos mueve, pero no sabríamos muy bien exactamente qué es, ¿no? El deseo es preguntarnos por cuál es nuestro deseo. El deseo es también una investigación. El deseo es también una construcción. El deseo es, como decía Machado del Camino, algo que se hace al andar, ¿no? ¿Qué hace el capitalismo? Nos dice: no hay nada que pensar, ni nada que preguntarse, ni ninguna dificultad que pasar. Aquí tienes todos estos objetos que desear. Entonces, el IKEA del deseo. Aquí lo tienes todo, ¿no? Entonces, el deseo es, sin embargo, que yo quiero construir un camino propio. No que tú me ofrezcas todos los objetos deseables. Lo que hace el capital es obturar el deseo, que es una pregunta y que es una aventura para construir nuestro deseo, diciéndonos: no, lo que se puede desear es esto, 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 esto. Pone un objeto ahí donde debería haber una aventura, ¿no? Lo mismo pasa hoy con tantas cosas. Por ejemplo, las preguntas que nos hacemos en la vida, ¿no? O las búsquedas que hacemos en la vida. Hay un montón de tecnologías que dicen: no tienes que hacer nada, ¿no? Puedes seguir este protocolo, puedes seguir este procedimiento, puedes consultar a la inteligencia artificial. No hay una aventura que desplegar, no hay un camino que inventar, ¿no? Los caminos ya están, digamos, las respuestas ya están de antemano. El capitalismo nos pliega en lo que hay es lo que hay, respondiendo nuestras preguntas de antemano, no dejando abrir caminos alternativos, propios, individuales y colectivos, para inventar nuestras respuestas, ¿no? Otra cosa que yo me preguntaba leyendo a Bloch también: ¿en qué momento hoy ensoñamos? ¿Cuándo ensoñamos? Porque ensoñar requiere un tiempo vacío. Se ensueña en un paseo, se ensueña en el metro, cuando no hay nada que hacer, pero si yo voy en Madrid, voy mirando a la gente en el metro, yo mismo, todos sacamos el móvil. ¿Se ensueña mirando el móvil y haciendo scroll? Es una pregunta, pero yo creo que se está eliminando los espacios y tiempos vacíos para ensoñar. Se nos pega a pantallas, se nos pega a las cosas, se nos pega a tecnologías, y no hay el espacio que necesitamos para ensoñar, el espacio utópico, ¿no? Para ensoñar, imaginar, fantasear, dejarnos llevar, ¿no? Entonces, una ocupación del tiempo, una ocupación del deseo, una ocupación de la atención, una ocupación del lenguaje. Hoy el poder ocupa y obtura y llena, ¿no? Y nos ofrece a todo respuesta o satisfacción ya. Y no podemos abrir el espacio para inventar nuestra propia
respuesta que quizá llegue con el tiempo, nuestra propia forma de satisfacción que quizá también llegue con el tiempo, ¿no? Un poder por saturación, que finalmente creo que nos provoca mucho malestar, porque yo creo que te puedes asfixiar en un IKEA, no sé, a mí me pasa la verdad, voy al IKEA y veo como que todo es posible menos que tú inventes tu propio camino. Entonces yo creo que el capitalismo es este supermercado en el que sin embargo todos los caminos están trazados. Hoy cuando iba a la estación he cogido quizá el primer taxista que he cogido nunca que no utilizaba GPS, ¿no? Y era así un hombre muy orgulloso que me ha dicho, no, porque te adormece el cerebro, me decía, te adormece el cerebro, ¿no? Luego, hemos llegado bien, o sea que no, hemos llegado muy bien y entonces como, digo, mira, el capitalismo hoy es un GPS. Mira que por aquí puedes ir más rápido. Mira que esto es lo más eficaz para ir. Mira que por aquí no vas a perder el tiempo. Pero es un mapa que está construido sin nuestra participación, ¿no? Igual nuestro mapa nos lo podríamos construir de otra manera, ¿no? Ya digo, en términos personales o en términos colectivos. Vale, pues voy terminando. Entonces, yo creo que lo que estamos es demasiado llenos de respuestas, llenos de formas, digamos, que obturan, que bloquean, que impiden la apertura de esos caminos propios, de esas potencialidades, de esos tiempos que necesitan las semillas y los embriones para crecer, ¿no? Y hay una cita de San Pablo que recoge Bloch, que a mí me gusta mucho, la verdad, que dice: aquello que es, haz como si no fuera, y aquello que no es, haz como si fuera. Entonces Bloch la coge para decir, tenemos que hacer un poco de vacío para poder volver a tener una imaginación utópica. Hay que hacer un poco de vacío. Si tú tienes la respuesta ya, el objeto que te ofrecen colma tu deseo, la tecnología colma tu pregunta, todo tu tiempo está ocupado por pantallas, ¿no? O por lo que sea. No hay el vacío necesario para imaginar, querer, pensar, construir otras cosas. Entonces, con aquello que es, haz como si no fuera. Y con aquello que no es decir, lo que está por construir, ponle toda tu atención. No pongamos toda nuestra energía en lo que es, en el GPS, sino también en la construcción de otras cosas, de otros caminos alternativos, ¿no? Bueno, habría mucho más, pero no me voy a liar para debatir también un poco más, pero lo último que os quería decir. Ya sabéis también que todo el equipo demencial de Trump, por ejemplo, pues tiene detrás un grupo de ideólogos que están proponiendo utopías. Se llama la ilustración oscura. No es una buena traducción, porque más bien sería apagar la ilustración o oscurecer la ilustración oscurecida. Pero todas estas disparates que vemos de Donald Trump, por ejemplo, que propone que Gaza va a ser un resort turístico en el futuro, todo eso, encuentra su inspiración en un grupo de personas, de teóricos, de filósofos, publicistas, etcétera, que están hablando al deseo, hablando al malestar y hablando al deseo. Bueno, Elon Musk es ahí, porque entra con la tecnología. Mira que podemos ir a Marte, mira que podemos vivir 150 años. Digamos, utopías oscuras. Pero hay que tener en cuenta que yo creo que las ultraderechas hoy están sabiendo, como Hitler en el pasado, hablar al malestar y hablar al deseo. ¿Qué tenemos nosotros que disputar ahí? Las gentes de otro signo, de izquierdas o anarquistas, lo que sea, pero que queremos un mundo que no es el trampiano. ¿Qué tenemos que decirle al malestar? ¿O qué tenemos que decirle al deseo? Ahí me parece que estamos perdiendo un poco la batalla, ¿no? Tenemos muchas razones, tenemos muchos datos, tenemos muchos argumentos, pero, digamos, con respecto a el deseo, la imaginación, el malestar, me parece que la iniciativa está al otro lado. Entonces me parece que pensar sobre las utopías y pensar sobre todo esto, y esta lectura de Bloch puede tener también un sentido en esta disputa, en esta coyuntura actual, cuando vemos emerger de nuevo estas ultraderechas tan inquietantes, ¿no? Bueno, hay mucho más, pero me voy a quedar ahí para poder charlar, tener un ratito para charlar con vosotros y vosotras, ¿vale? Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Amador. Me ha gustado mucho la charla y me ha gustado especialmente que de alguna manera sirve como prólogo a todo lo que queremos pensar en este ciclo. Creo que has fundamentado muchas cosas que nos vienen genial para ir armando lo que queremos que sea el ciclo. O sea que muchísimas gracias por eso. Él, como veis, se ha ceñido a bastante poco tiempo, no ha sido una chapa de hora y media, sino que ha querido ser corto precisamente para escucharos. Entonces, se abre turno de preguntas. Yo tengo algunas apuntadas. Pueden ser preguntas concretas, pueden ser reflexiones. Si son reflexiones, pues si pueden ser breves, mejor que largas, para que muchos podamos comentar. Y también para que haya este diálogo. O sea, que no haya una persona que hable 20 minutos de una reflexión, sino que sea algo cortito, de un par de minutos, para que Amador pueda ir comentando. Me gusta mucho la pluralidad del público, entonces sé que van a venir preguntas de la academia y sé que van a venir preguntas de personas como nosotros, que no somos personas académicas, sino que simplemente pues hemos escuchado cosas sobre el futuro y podemos comentar algo. Va a estar Elena con el micrófono ahí, simplemente levantáis la mano y se acerca, aunque estéis arriba del todo, pues se acerca el micro. ¿Hay una pregunta ahí? Y luego Karim también tiene otra luego. Yo estaré atento así para ver manos e intento acordarme luego de quién le toca en cada momento. Hola. Primero agradecer todo lo que ha ido explicando. Me ha resultado muy estimulante y voy a intentar ser muy, muy concreta. Por un lado, el deseo está totalmente vinculado a la cuestión del embrión y lo veo también muy en la línea de Aristóteles frente a Platón, que creo que no me equivocaré mucho, descartando el idealismo y tal. Y claro, la única cuestión es que mientras el embrión en Aristóteles quizá va a un fin muy determinado, aquí habría posibilidades múltiples, ¿no? Entonces, cuando apelamos al malestar o cuando vamos hacia el malestar procurando lo que dirigir el deseo, la cuestión peligrosa es que de un mismo malestar ese deseo se puede dirigir casi a cualquier sitio posible. Y creo que ahí está la estrategia de la manipulación. Y por otro lado, el malestar me recuerda a Betty Friedan, al malestar sin nombre, que seguimos leyendo y releyendo porque, por desgracia, todavía no lo hemos superado, incluso ese concreto malestar sin nombre de las mujeres. Aunque se haya vinculado a objetos distintos, realidades distintas, da igual. Hay que desear cosas para sentirte superior, para sentir que tu condición de mujer te eleva sabiendo dominar las cosas propias de la mujer. Como, por ejemplo, estar cada vez más bella. Aunque ahora no sea pilotar una lavadora, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, mi pregunta también es, ese malestar del que podemos partir como base para ver hacia dónde se dirige y hacerlo con honestidad, ¿no puede ser también algo construido intencionadamente para tener siempre un remanente del que llevar a la masa hacia donde se quiera? Ya está. ¿Quieres más? Agarramos varias, intento hacer algún hilo. Elena, aquí Vera y Karim. Vale, si reunimos unas cuantas y las contesta todas. Pues yo, hecha esta charla, me siento contento, pero una cosa que surge en mi cabeza, lo ves el futuro muy oscuro. ¿Por qué? Porque hay guerra, que no hay paz mundial, hay miseria, pero ¿dónde está la llave de sueño del futuro de nuestro? ¿Tiene políticos o tiene algún gobernado que gobierna el futuro de nuestros? Pero todavía no sabemos sueño de nosotros, andar como una caracol. A mí había dos cuestiones. Había una que me ha encantado, ¿no? La del vacío. Y yo ahí pongo la palabra silencio, ¿no? El silencio, el silencio de hacia adentro para salir hacia afuera, ¿no? Y luego hay otra parte
que es la que considero esencial, y es la construcción colectiva desde la diversidad y desde la horizontalidad mayor que podamos. Creo que esa es la construcción del día a día, ¿no? Y me ha encantado, ¿no?, esa parte un poco de que la utopía se genera en cada minuto de los que vivimos. No se puede generar de otra manera. Y no se puede generar de otra manera si queremos que esto cambie, que no es con el amor hacia el que tenemos al lado y compartir eso y generar algo juntos, ¿no? Desde ese malestar y viviendo en silencio en muchos momentos ese sufrimiento, o mejor que ese sufrimiento, ese dolor, ¿no?, del malestar, pero también la alegría. Sí. Elena, atrás, Carlos, que está al final de la escalera, y luego aquí delante. En primer lugar, enhorabuena. Y no había caído en relación con del malestar a la utopía, que en la región pues hemos tenido un claro ejemplo de un malestar en relación con lo que ocurrió con el Mar Menor, que era una distopía, pasamos a una utopía en relación con el reconocimiento de los derechos, en este caso, de la naturaleza, por llevarlo en este lado. Y además, no sé si has hablado, creo que todas las películas últimas en general siempre nos venden distopías. Y me alegro por eso que en este caso Traperos Emaús haya hecho sobre la utopía. Y en relación con el deseo, yo lo poco que he leído del deseo, no sé si es adecuado, ha sido a Lacan, que dice que el deseo siempre está en plena transformación, tanto desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Pero me interesa saber más si la utopía puede prevenir o puede provenir más del individuo o se alcanza más en este caso, o el ejemplo que he puesto, desde la colectividad. Va a contestar unas cuantas. Sí. O sea, más que contestar, a ver si puedo como intentar proponer un hilo de, ¿no? Porque tampoco tendría contestaciones a cada cosa que se han dicho, pero a ver si... Porque habría, por ejemplo, un poco de este psicoanalista Lacan, pero voy a hablar de todo a 100, esto va a ser, un Lacan de todo a 100. Pero, digamos, cuando él habla de que el deseo tiene que ver con la falta, ¿no? Yo creo que no es una falta que signifique carencia, sino más bien de que el ser humano está incompleto. Es una falta en tanto que no lo somos todo, no lo podemos todo, no lo sabemos todo. Y por eso necesitamos al otro. Entonces yo creo que pensar que hay deseo porque hay falta, al mismo tiempo nos abre a que hay un vínculo con el otro. Necesitamos al otro para pensar, para hacer, para construir, ¿no? Precisamente porque está esta incompletud, ¿no? Entonces yo creo que lo intento bajar a una escena muy cotidiana. Si un espacio cualquiera, sea académico, sea activista, sea cultural, cualquiera, si ese espacio está totalmente saturado, es decir, como decíamos antes, todas las respuestas, todas las posibilidades están ya dadas, el deseo se cae, porque tú no tienes margen para moverte. Tienes margen para moverte y tu deseo se activa si hay espacio para decir, para hacer, para equivocarte, para caminar. Entonces, eso tiene que ver con que no esté todo hecho, todo dicho, todo dispuesto. A mí me parecen lugares eso, IKEA, supermercados, la verdad, me parece como... Siempre hay escondrijos y rendijas, pero como son lugares ya totalmente hechos, por mucho que nos ofrezcan una multitud de mercancías, en realidad son espacios cerrados y yo creo que son espacios muy asfixiantes. Entonces, si queremos que haya deseo, tenemos que dejar espacio. Por ejemplo, en el aula con los chicos, yo que estoy desde hace unos años en aula con chicos, deja espacio. Ellos tienen que decir, pelearte, ¿no? Entonces, tienen que tener un margen de movimiento. En la convivencia cotidiana con una pareja, dejar espacio. Puede haber momentos de secreto, momentos de separación, momentos de
de cada uno está a lo suyo, no es todo el rato una fusión. En la política, igual. Entonces, creo que el deseo como falta nos abre al otro. Y entonces tendría que ver con lo colectivo, momentos colectivos para pensar juntos. Entonces yo creo que, claro, el malestar cuando lo pensamos juntos, por ejemplo, movimiento feminista, grupos de autoconciencia, ¿cuál es nuestro malestar? Poner nombres al propio malestar, en lugar de que sean otros los que te dicen qué te está pasando. Lo que está haciendo hoy la ultraderecha es capturar el malestar y diciéndonos a quién debemos culpar y qué deberíamos hacer para volver a estar bien. Mira que el culpable de tu malestar son los chicos inmigrantes, los trans, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, yo creo, reapropiarnos de nuestro malestar, como pudieron hacer las feministas en su momento. ¿Qué nos pasa? Desde el cuerpo, ¿qué sentimos? Y ponerle nombres. Y hacerlo, por supuesto, desde el afecto. Porque ese es digamos, también el pegamento amoroso entre nosotros, ¿no? Sentir que importas, que al otro le importas, ¿no? Y por ahí yo creo que estaría la idea que decía Karim de estamos en una búsqueda. Es que no hay solución, estamos en una búsqueda. La utopía también es estar en una búsqueda. En un mundo que parece sin salida, pero se están buscando salidas. En Minneapolis se está buscando una salida para una situación asfixiante. Hay muchos movimientos que están buscando salidas a lo que parece un mundo sin salida. Pues la utopía es ese camino. Y el silencio, por supuesto, es hacer un vacío ahí. Un vacío de discursos prefabricados, consignas, para poder escucharme, escuchar al otro y que pueda en ese vacío pasar algo nuevo, ¿no? Bueno, se me ocurre hilando algunas cositas de lo que habéis dicho. Vale. Había una pregunta allí y luego Elena aquí en segunda fila y en primera fila, ¿vale? Vale. A ver cómo simplifico. Bueno, yo vengo del mundo del diseño, entonces yo entiendo el diseño como... A ver, ¿cómo lo explico? Cuando vemos una situación a la que queremos llegar y entonces investigar caminos de cómo llegar a ella, ¿no? Invirtiendo, bueno, pues de la forma más eficiente también, ¿no? Invirtiendo el mínimo de energía con el óptimo resultado. El diseño está muy ligado también, o sea, bueno, no sé si verlo un poco desde aquí, pero creo que es un enfoque que no se le ha dado todavía en esta conversación, el mundo empresarial, por ejemplo. Entonces, el mundo empresarial está muy ligado al capitalismo y, sin embargo, creo que en este contexto es un ejemplo hacia el que podríamos mirar, porque al final vemos un poco cuáles son las herramientas. O sea, creo que el enfoque que se le ha dado hasta ahora es como desde el espectador, ¿no? Pero cuando una persona es empresaria, tiene unas necesidades que cumplir desde su punto de vista hacia la sociedad. Entonces, lo que está haciendo es cubrir sus necesidades a través de emprender un proyecto que también busca las necesidades que resolver en un público y cómo llegar a ese público y venderle su producto, ¿no? Entonces, puede ser también un método para encontrar esas utopías. No es un método para encontrar las utopías, sería como una forma, un enfoque que darle a cómo resolver esta situación que puede quedarse muchas veces en un plano más teórico. Entonces, esta sería otra visión, ¿vale? que aportar. Y luego, bueno, por un lado quería hablar del concepto ese de empresa y por otro lado el de diseño. Y dentro del tema del diseño, algo que yo lo he aplicado bastante en el mundo de los proyectos colaborativos y así, de todas las charlas en las que he podido estar y así, hay uno de ellos que me ha venido también a la mente a raíz de esta, es el concepto de Dragon Dreaming, que no sé si lo conocéis, no me acuerdo quién lo ha inventado tampoco, pero bueno, se dividen como 4 estadios, que es soñar, planificar, ejecutar y celebrar. Y es un ciclo, que está como muy vinculado con los flujos de la vida y entonces es como que siempre la naturaleza es cambio y entonces siempre estamos soñando, planificando, ejecutando y muy necesario también celebrar cada uno de esos pequeños progresos y esos pequeños pasos. Entonces se puede aplicar a un proyecto pequeñito o a proyectos más grandes como llegar a consolidar una utopía, ¿no? Bueno, pues aquí mi aportación. Aquí en
Elena, en segunda fila, porfi. En la segunda persona ahí. Hola. Hoy en el comedor ha habido una conversación que ha sido bastante interesante y te quiero hacer partícipe a ti y a todos los que estáis aquí porque resulta que un compañero había leído uno de estos titulares que decía más o menos algo así como un empresario, un multimillonario de estos, que decía: nunca ha sido más fácil hacerse millonario como hoy en día. Y claro, obviamente, pues nos hemos reído casi todos y hemos empezado a soltar por nuestra boca y ¿qué está diciendo este tío? Es fácil hacerse millonario hoy en día, pero ¿de qué vas, tío? O sea, bueno, lo digo porque tú, si hubieras estado en el comedor con nosotros, ¿qué hubieras dicho? Antonio, sí. Ahí. Bueno, hola Amador, me encanta verte y oírte de nuevo. Me ha gustado mucho tu relato autobiográfico, ¿no? De cómo has repensado, ¿no? La utopía, la esperanza, ¿no? Que además no creo que sea exclusivamente autobiográfico, sino que tiene algo de generacional, ¿no? Es decir, salíamos como muy escaldados, ¿no? De las utopías convertidas en pesadillas y entonces nos sonaba muy mal. Y ahora, de algún modo, estamos volviendo a esta idea de las utopías concretas, ¿no? Quería centrarme en una de las cosas que has dicho al final, que es lo de abrir espacios, ¿no? Lo de que el poder obtura, ¿no? Todos los espacios, todas las respuestas, nos da todas las respuestas y no nos da opción, no nos deja, ¿no? Germinar, desarrollar esas potencialidades. Eso me ha hecho pensar justamente en lo que mi experiencia, digamos, con el activismo social, los problemas que yo veo en el activismo social hoy, y es que de algún modo estamos contagiados, ¿no? Por ese espíritu del capitalismo, de la rapidez, de la eficiencia, de la respuesta rápida, ¿no? Entonces, el activismo tiene que ser inmediato, ¿no? Si hay un problema, surge una cuestión, tenemos que responder como si la respuesta ya la supiéramos, ¿no? Entonces actuamos sabiendo lo que hay que hacer. Hay una especie de estímulo-respuesta en muchas actuaciones de la izquierda, como si tuviéramos claro cuáles son o deben ser nuestras respuestas. Entonces hay una especie de activismo en donde el pensamiento, la incertidumbre, la duda, el debate está excluido, porque parece que la acción tiene que ser inmediata, ¿no? Unívoca. Y esto a mí me preocupa mucho, digamos, porque creo como tú que efectivamente es imprescindible partir de la incertidumbre, de la duda, de las potencialidades que hay que explorar, de que no sabemos, no podemos ir con un catecismo de recetas ante los problemas del mundo, porque nadie tiene esas recetas. Eso tiene que ver con lo que has dicho al final del otro, es decir, claro, si cada uno va con sus recetas, pues chocamos, ¿no? Que es lo que pasa habitualmente en las izquierdas, es decir, cada uno lleva su librito de recetas, ¿no? Y entonces no tenemos que discutir entre nosotros, no podemos poner en común nada, porque yo ya estoy en la verdad, yo ya sé lo que hay que hacer, yo soy el auténtico revolucionario, ¿no? Entonces, abrir espacio significa, oye, reconocer que no sabemos, que necesitamos de esa conversación, ¿no? De ese poner en común, de ese reconocer nuestra incertidumbre, ¿no? Y sobre todo, porque si no actuamos en común, no hay nada que hacer. Desaparece el deseo, pero desaparece lo que Hannah llamaba el poder colectivo. Es que el poder colectivo se genera en ese ¿no? En ese espacio donde se comparten incertidumbres, pero dudas, pero deseos, etc. La otra cosa tiene que ver con las pantallas. También en el activismo social hay una especie de complejo ante el poder de Elon Musk, de las redes sociales, ¿no? de la tecnología digital, y que entonces el activismo tiene que convertirse, pues, o practicar esa especie también de técnica de difusión en redes, ¿no? Digamos, el activismo digital como si fuese la única solución, ¿no? Y yo aquí vuelvo a echar de menos el espacio como este, ¿no? O sea, las relaciones cara a cara.
Las relaciones cara a cara, la conversación cara a cara, el conocer al otro, no un individuo que está detrás de una pantalla y que le da like, ¿no? Sino conocer al otro, escucharlo, crear espacios físicos, ¿no? de interacción. Uno de los problemas, o uno de los éxitos, digamos, de este régimen en el que vivimos, es que justamente estos espacios físicos, los centros culturales, las aulas de lo que sea, es decir, han ido desapareciendo. Es decir, es que todos tenemos que estar delante de una pantalla. Nuestra relación con el mundo tiene que ser a través de las pantallas. ¿Por qué? Porque justamente eso que tú dices de abrir, ¿no?, espacio al tiempo, a la reflexión, al silencio, a la duda, al afecto, tiene que ver con la relación cara a cara. Y tiene que ver con tener momentos y lugares de esa interacción, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un problema que se está viendo en los movimientos sociales, digamos, por un lado la inmediatez, esta especie de que cada uno va con sus respuestas ya hechas, cuando tenemos muchísimas incertidumbres y muchísimas dudas y necesitamos compartir, converger, digamos, distintos colectivos, distintos intereses, distintos problemas, distintas experiencias, ¿no? Y por otro lado, la pérdida de los espacios de conversación, de puesta en común, de interacción, ¿no? de conocimiento del otro, ¿no? Porque el afecto requiere lo que Hannah llamaba la amistad cívica, claro, requiere de esa relación cara a cara, ¿no? En fin, son reflexiones que me ha suscitado tu charla. ¿Digo algo? Una más. ¿Quieres? Estaba esperando. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Pues yo estaba pensando, sobre todo, que tengo una persona que aún se considera joven, bueno, tengo 28 años, y pensando en las generaciones anteriores a la mía, con las que también tengo contacto, que me llama mucho la atención que creo que todos tenemos la idea, la noción de que existe un malestar, y esa idea de que vais a vivir peor que vuestros padres, que se contaba mucho durante la crisis. Bueno, yo creo que eso es una cosa que está bastante asumida también entre las generaciones más jóvenes, pero me llama la atención la ausencia de respuestas colectivas, porque ahora, por ejemplo, el problema que tenemos de la vivienda, que es un problema que afecta a todo el mundo y especialmente a los jóvenes, pero sin embargo ese problema no se está respondiendo de manera colectiva, no hay un 15M que ese malestar esté canalizando hacia respuestas colectivas. Y me llama mucho la atención que, sobre todo en redes sociales, que ese caldo de cultivo que sobre todo la gente joven vivimos mucho ahí, la gente, es más fácil para muchas personas escapar del sistema o vender el escapar del sistema que cambiarlo. O sea, me llama mucho la atención que parece que la izquierda ha perdido la capacidad de generar un sistema completamente alternativo y sobre todo para la gente joven, que la gente joven también está volviendo una idea de el franquismo era deseable y ese tipo de cosas, que parece una cosa totalmente olvidada en la España democrática que avanzaba hacia un futuro. Todo ese tipo de fantasmas parece que están resurgiendo, pero no veo que la izquierda tenga ninguna capacidad como a principios del siglo XX, de decir existe una frontera utópica, aunque sea el socialismo, un sistema alternativo que se pueda proponer y que puede cambiar el mundo. Pues actualmente estamos más individualizados y disgregados que nunca. Las soluciones colectivas parece que no existen, y ese malestar se está canalizando hacia un montón de sitios de diferentes maneras, hacia gente que compra cursos de autoayuda, escapa del Matrix o incluso dentro de la izquierda, pues se podría decir que hay gente que ya está mirando la idea de montar una aldea en la que yo me escapo del sistema, vivo con un grupo de personas que tienen las mismas ideas que yo, pero cambiar el sistema parece una cosa imposible. Bueno, voy a intentar también agarrar algún hilo. Se me ocurre una figura que igual la conocéis todos y todas, porque ha tenido también como toda una resonancia mediática en los últimos tiempos, que puede darnos algo que pensar, y es el alcalde de Nueva York, el Zoran Mamdani, que ha ganado la alcaldía de Nueva York, ¿no? Bueno, yo he investigado un poquitín sobre cómo ha sido la campaña, qué ha pasado ahí. Y él cuenta siempre, Mamdani, algo que me ha llamado mucho la atención, y es que en los barrios de los que él proviene, que eran barrios populares, Bronx, Queens, no me acuerdo bien,
había habido un desplazamiento de voto de Partido Demócrata a Trump brutal en las últimas elecciones en las que gana Trump, ¿no? Entonces, que él, choqueado por esto, en el lugar donde yo he vivido, que era un lugar, digamos, de clase popular, de gente más pobre, que todavía tenía un vínculo con el Partido Demócrata, ha habido no ya la abstención, sino hacia el voto a Trump, ¿no? Entonces, lo que él hace es instalarse durante un tiempo, no sé si vuelve a casa de los padres o algo así, o monta una oficina en esos barrios y se dedica durante un tiempo a intentar hablar con esa gente. Entonces me parece un gesto buenísimo, porque es parar la idea de que sabemos todo lo que pasa, y además que el otro es tonto porque él no lo sabe y le engañan, ¿no? Hacernos una pregunta de verdad, que es, oye, ¿cómo es posible que la gente más pobre vote a Donald Trump, un millonario espantoso, o a Milei, o a... Hacernos una pregunta, hacernos preguntas de verdad, porque sin pensar no vamos a ningún sitio. Suspender los automatismos de las respuestas ya, bueno, manipulación, no sé qué. Suspender los automatismos, ¿no?, que son lo que ocupan el vacío, para poder pensar, escuchar. Entonces, hay un momento de silencio de Mamdani. Tengo que entender esto. Un momento en el que él se desplaza, un momento en el que él va a preguntar, un momento en el que escucha a la gente. Y de todas esas conversaciones aparece lo que va a ser su consigna de campaña, que es, ya sabéis, la asequibilidad, o affordability en inglés, ¿no? Aparece, digamos, como de repente esta cuestión de la asequibilidad. Se vive en ciudades inhabitables, en ciudades que nos expulsan, en ciudades que no se pueden, digamos, vivir, ¿no? Y la convierte en el centro de la campaña, ¿no? Ya sabéis también que luego Mamdani tenía un ejército, digamos, de 100.000 voluntarios que hicieron campaña puerta a puerta. Fueron a hablar con los vecinos, fueron a hablar con la gente, no a vender su producto a cada vecino, sino a hablar con las personas. Es muy interesante también los testimonios de estos voluntarios. Fuimos a hablar con la gente. Se creó un tejido de conversación, una política de la conversación, no una política de la explicación. Una política de la conversación y de la escucha. Pero que pasa por querer escuchar al otro. ¿Cuándo escuchamos al otro? Cuando no lo sabemos todo. Si no es una falsa escucha. Es el profesor que hace una pregunta, pero ya sabe la respuesta. No, escuchamos de verdad cuando no sabemos la respuesta. Y el otro puede ayudarnos a pensar. Entonces aquí, en este gesto de Mamdani, pues creo que están muchas de las cosas que habéis comentado, ¿no? Momento de silencio de los automatismos, de detener los automatismos, de creer que lo sabemos todo, de detener también la idea de que tenemos que hacer algo ya. Vamos a salir a manifestarnos contra Trump. ¿Y si entendemos algo? ¿Y si entendemos algo de lo que está pasando? ¿Si hablamos con la gente para entender algo? ¿No? Si entramos en una política de la escucha, en una política de la conversación y no en una política de la explicación, ¿no? Y luego volver a poner en un primer plano, darle a su importancia al encuentro, a la conversación, con todo lo que tiene de conflicto, porque estos voluntarios decían que llamaban a la puerta, decían, pues somos de Mamdani, y te cerraban de un portazo. Hombre, eso pasa, porque el conflicto es la vida. Y somos diferentes, y va a haber tensión en la conversación. La conversación no es un café apacible con un amiguete, es una conversación con el otro. Entonces puede haber tensión, sostener la tensión. Desde lo presencial, desde los cuerpos que se encuentran. Pero yo creo que ahí él creó un tejido, eso todo creó un tejido, que es lo que ha permitido a un Mindundi, digamos, con respecto a lo que tenían los demás, salir alcalde de Nueva York, ¿no? Es que todo eso es una fuerza. Es que no sabemos todavía que las fuerzas que hay fuera de lo que creemos que es tener fuerza, ¿no? Yo lo del diseño tendría que entenderlo mejor, lo que ha dicho la compañera del diseño, porque muchas veces me parece que el diseño tiene un código muy de mercado, que es, vamos a vender algo a un consumidor aislado, ¿no? Le vamos a vender algo, le conocemos para colocarle un producto. Yo creo que lo que ha hecho Mamdani es lo contrario.
no es tanto una campaña seductora en redes, que es hoy, como ha dicho Antonio, todo el mundo y cada uno de nosotros queremos ser el exitoso en redes, ¿no? Sino, ¿y si nos arriesgamos a escuchar? Si nos arriesgamos a escuchar algo, pero, claro, ahora tú me dirás que no es quizá el diseño en el que tú estás pensando, pero que a veces la idea de la política hoy es una idea de mercado, que es, seducir al votante con un producto, ¿no? Entonces yo creo que lo que se pierde ahí es el abrir un espacio de vida donde algo desconocido pueda surgir. Porque tampoco es tan fácil conocer al otro ni conocernos, somos un misterio también. Y en espacios de vida, de encuentro, pueden surgir cosas distintas. Entonces, la idea de comunicación, no sé si la idea de diseño, pero la idea de comunicación muchas veces tiene un código muy de mercado, ¿no? Que es conocer al otro para venderle algo, el cazador de tendencias, ¿no? O la comunicación política, entender al otro para venderle algo, ¿no? Yo creo que siempre el otro es un blanco tuyo, es un target, ¿no? Incluso el propio esquema que tú has enunciado, planificar, ejecutar, que primero venga el plan, luego la ejecución, son ideas muy tradicionales de lo que es entender la relación entre práctica y acción. Primero la idea, luego se lleva a la práctica. Hay prácticas que piensan y hay ideas en prácticas, ¿no? Entonces, bueno, es una discusión más larga que tendríamos que tener. Yo tendría que entenderte mejor qué quieres decir con diseño, en qué estás pensando, pero yo expongo esta desconfianza en la confianza de que tú me contestes, ¿no? Y bueno, con respecto a lo último, hombre, me parece que está habiendo una respuesta por parte de los sindicatos de inquilinos, por lo menos en mi ciudad, en Madrid, es una cosa potente, se han hecho manifestaciones fuertes. Yo creo que ahí está habiendo todo un trabajo, la verdad, de gente joven que está volviendo también a una política muy callejera, muy corporal, muy de ir a hablar con la gente, de tocar las puertas. Hubo una manifestación enorme, bueno, enorme no, pero significativa, de gente que fue a la zona más pobre de Madrid, la Cañada Real, porque, digamos, una zona desprovista de todo, y se hizo una manifestación que fue hacia allá. Yo creo que está habiendo cosas con el tema de vivienda, desde luego, me parece, desde luego, que si hay no un 15M, pero si hay, es un embrión de 15M, pues son los sindicatos de inquilinos, de inquilinas, ¿no? Entonces, yo creo que el malestar es muy importante pensarlo juntos, ¿no? Pensar juntos el malestar. Porque si no, las respuestas, ahí tienes toda la razón, saldrán para el otro lado, ¿no? Yo lo veo en la escuela. Todo el tema de las masculinidades heridas, por ejemplo, que hoy ser un varón en una sociedad donde no está tan claro, donde hay un empuje femenino y feminista, donde hay digamos, más sexualidades, digamos, distintas a las que había, hay un malestar en los chicos. Si ese malestar no se piensa, no se elabora como pasa una utopía, a crear una nueva manera de ser varón, pues triunfarán Jim Bros, Crypto Bros, ínceles, masculinidades resentidas que quieran volver, digamos, a las formas hegemónicas, ¿no? Entonces, todo eso se hace, efectivamente, como decía Antonio, también en común, hablando, dándole formas a las cosas juntos, ¿no? Entonces, yo creo, espacios de elaboración del malestar. Abrir espacios donde volver a encontrarnos para hablar de lo que nos pasa, dándole al otro importancia a lo que dice y sin tener las respuestas de antemano. Una política de la conversación. Ok, creo que da tiempo a un bloque más de preguntas. Estaríamos horas, pero también son las 9 menos cuarto ya. Está ahí Antonio, Elena, ahí a la derecha. Levanta la mano, Antonio, para que sepan. Y luego detrás está Paco, había dos. Luego Pilar, que está aquí. Y luego aquí a la izquierda hay otra pregunta. Yo creo que esas 4... Vamos con eso. Sí. Buenas, me quedé con ganas de hacerte esta pregunta hace un año en Traperos, que hiciste una presentación parecida, y es la siguiente. Me cuesta mucho identificar escucho poco tiempo tuyo o poca propuesta intentando aislar o nombrar donde sí se está
quién o cómo o en qué circunstancias sí se está generando o produciendo el deseo. El deseo como que pueda competir con ese deseo capitalista. Poca colección de descubrimientos. Yo me pregunto a mí mismo quién lo está, dónde puede eso nacer, ¿no? Entonces, hay una reflexión que yo tengo que hacer. Yo hablo desde ser un usuario, uno de los 24 vecinos que pusieron en marcha o disfrutaron el huerto urbano de Santa Eulalia como espacio autogestionado y donde la utopía de ser responsable del espacio público se hizo realidad, donde la convivencia se hizo realidad, la máxima inclusividad, y donde yo quiero contar que lo más intenso y lo que solo podemos conocer los que lo vivimos desde dentro, los que lo cuidábamos para los otros, fue que sorprendentemente era muy gustoso, muy disfrutoso, muy placentero el hecho de habitar aquellas horas de la incertidumbre de qué iba a pasar estando dentro y trabajando como de gratis para los demás. No, la energía que nos movía no era esta especie de solidaridad, compromiso, esta especie de mantra de la izquierda como de que el deseo está en algo que hacemos desde el placer o desde esta sensación de consumo y el trabajo por lo colectivo lo hacemos desde el compromiso, el esfuerzo, la lucha y cosas parecidas, ¿no? Sino que habitamos muchas horas de placer en lo que estábamos haciendo, aunque pudiera parecer un servicio. Entonces, ese era una manera bastante... no detecto en la izquierda capacidad por listar situaciones parecidas, por conocerlas bien, por proponer tiempos o situaciones en las que no se esté operando desde la responsabilidad y desde esta especie de idea de de resistir, sino siendo feliz mientras haces las cosas. A mí me gustaría que no lo sé, yo con toda la precaución del mundo, te lo recrimino un poco, ¿no? O te lo reprocho un poco. Me gustaría saber si no estamos dedicando poco tiempo a la cosecha y al descubrimiento y si nuestra izquierda es culta respecto a las cosas que sí funcionan y que sí se podrían poner en marcha, o si estamos muy anclados en la supuesta lucha. Paco, ahí detrás. Bueno, qué interesante. Yo, reflexiones que son dudas también, ¿no? Se me ocurría, cuando estabais hablando de esto del deseo, el libro de Cernuda, de la realidad y el deseo, ¿no? Como contraste. Y utilizando esto, yo diría que la realidad en este momento, y voy a poner dos ejemplos, ¿no? Como un ejemplo muy de tierra, de trapero, porque hay un juego dialéctico siempre entre lo que es lo individual y lo que es lo colectivo. Y en trapero esto pasa mucho, es decir, si nosotros, que me parece fenomenal todo el tema de lo que es la política de la conversación y todo esto, y en Traperos utilizamos mucho esto. Si en Traperos hay gente, hay compañeros que tienen unos deseos determinados. Pero ¿dónde están los límites? Yo creo que introduzco aquí un tema que yo creo que interesante, a mí que me preocupa, ¿no? ¿Dónde están los límites del deseo del otro? En Traperos, por ejemplo, que es lo más cotidiano que nosotros vivimos, yo siempre digo que los límites están del deseo de uno en lo que supone de incidencia para el otro. Es decir, si uno su deseo es poner la música a tope, pues está muy bien que sea su deseo, pero hay que poner un límite, es decir, es necesario poner un límite para la convivencia y eso se resuelve en conversaciones. O sea, ¿dónde está el límite del deseo? Pues el límite del deseo podríamos decir que en ese ámbito está en cuando ese deseo individual perjudica o lleva a acciones que dificultan el funcionamiento o la convivencia del colectivo. Y si me voy más arriba, también es lo que comentaban las chicas, ¿no? De los empresarios y esto, ¿no? Es decir, bueno, el deseo del empresario, ¿qué límite tiene? A nivel social, yo creo que uno de los límites claros es decir, en el momento
en el que te estás apropiando de una riqueza que tenemos que repartir entre todos, dándote igual que haya gente que lo está pasando mal, eso es un límite. Es decir, estamos atravesando un límite para satisfacer mi deseo por encima del deseo y de la necesidad, también lo introduzco aquí como dato, del otro, ¿no? Entonces yo creo que el tema de los deseos a mí me genera muchas dudas porque inmediatamente me lo llevo a la realidad y el deseo y me lo llevo a los límites con los que nos podemos encontrar en tanto que nuestra necesidad es de relación con el otro. Y la salida yo creo que viene en la relación con el otro, no viene de una manera individual. Yo muchas veces en Traperos digo, si en Traperos somos fuertes es porque somos un colectivo, pero a la vez somos frágiles, porque individualmente somos frágiles, ¿no? Entonces, la fuerza yo creo que está en un deseo que podamos compartir, que podamos no consensuar, no tanto consensuar, pero sí que podamos compartir y que lo dotemos de ciertos límites, porque si no, pues es muy difícil. Bueno, es mi reflexión. Vale, la última pregunta de la noche, aquí Pilar, y pasamos a Amador y cerramos el acto. Nada, era simplemente aportar también desde el diseño, también la visión de que hoy en día también existe el diseño centrado en las personas que precisamente pues pone a la persona en el centro y entonces ya no se trata tampoco de sistemas lineales, sino que son más circulares y que precisamente, por lo que decías del alcalde de Nueva York, su pareja es diseñadora. Entonces yo creo que ellos precisamente sí que tienen o han tenido esa visión de diseño centrado en las personas, de la escucha, o sea, de tener en cuenta que el diseño, por ejemplo, o en el sentido del diseño, soluciona problemas y no es simplemente una mera herramienta al servicio de producción o de empresa, sino que tiene una función social que también es muy importante. Entonces, quizá ellos han planteado esa campaña poniendo en el centro a las personas y por eso a lo mejor les ha resultado exitosa. ¿Ya? Tuyo, sí. Vale. Aquí hay. Creo que... vale. Una más. Como si que dice sea una Karim Fran, y ya cerramos. Sí. No podemos acabar mojero, pero no sabemos dónde está la medida de monotopía. Ok, Karim. Y ahora aquí la última ya, perdona. Espera un segundo que te llegue el micro para que la gente te oiga. Que sea cortita, porfa, que tenemos que irnos ya, que son 9:05. Gracias. Amador, muchas gracias por tu conferencia porque ha sido muy iluminadora y muy fértil para los que te hemos escuchado, por lo menos para mí. Te oí hablar desarrollando la teoría de Ernest Bloch sobre la esperanza, etcétera, y me venía un aforismo de don Antonio Machado continuamente a la cabeza, que dice, hoy es siempre todavía. Y esa idea de posibilidad que tú has desarrollado me parece muy interesante porque precisamente toda la filosofía de la primera mitad del siglo XX, todo el llamado existencialismo, etcétera, Heidegger basa su reflexión en la idea de posibilidad, pero en la idea de posibilidad desde el punto de vista negativo, desde la angustia, desde el nihilismo. La posibilidad de la imposibilidad es la muerte. Y el capitalismo nos quiere así, nihilistas, desesperados, cínicos, nos quiere máquinas deseantes, nos quiere seres que no ven salida por ningún sitio y se dedican a consumir lo primero, a ser productores consumidores y nada más, no quieren saber más. Sin embargo, entiendo que la posibilidad es dual, la posibilidad es la de lo peor y es la de lo mejor. Hay una posibilidad desde la esperanza, desde la alegría, no instalada en el futuro como tú has señalado muy bien, sino en el presente, entendida como confianza. Confianza en las posibilidades humanas, confianza en que no todo está terminado y hecho, como has dicho muy bien. Lo que hay es lo que hay, la realidad es como es. A eso yo lo llamo el fetichismo de lo real. Así como estaba el fetichismo de la mercancía marxista o el fetichismo del lenguaje nietzscheano,
Hoy vivimos el fetichismo de lo real. Las cosas son como son. Es inamovible. Hay un realismo fatalista. Y termino. Y por tanto considero que si se abren nuevas formas de concebir el mundo, lo que somos, nuestra relación con los demás o el futuro, es necesaria una verdadera metanoia. Una transformación mental donde la idea de posibilidad la veamos justo al revés. La veamos no desde la muerte siempre futura, que decía García Calvo, no desde la desesperación, desde la no hay salida, salvo la religiosa, etcétera, sino que la veamos desde el nacimiento, desde la creación, desde el mundo siempre posible, desde la alegría, si queremos verlo así, pero como un sentimiento, lo has dicho muy bien, aquí y ahora. Y gracias de nuevo. Bueno, pues para acabar sin acabar, digamos, ¿no? Para dejar ahí para futuras conversaciones o para que cada cual siga la conversación con sus redes y sus afectos y cositas que se me ocurren. A ver, bueno, en esta cosa un poco de lo de Lacan a todo a 100 que estamos, hay una distinción que hace este psicoanálisis inspirado en Lacan que a mí últimamente me resulta de mucha utilidad, que es una distinción entre el goce y el deseo, ¿no? Entonces, porque cuando hablamos de deseo tampoco sabemos muy bien qué estamos diciendo, ¿no? Son estas palabras que usamos sin parar, pero que si nos paramos a pensar, en realidad no sabemos lo que significan, ¿no? Como tantas, casi todas, ¿no? Entonces, deseo, ¿qué es? ¿No? Deseo de algo, deseo como anhelo, deseo, bueno, ¿no? Entonces, bueno, hay la distinción, digamos, de que el deseo no sería deseo de un objeto que le falta, sino que sería más bien esta fuerza, este anhelo, este motor. No de algo en concreto. Una energía que te pone en movimiento, ¿no? Y el goce tendría más que ver, vamos, si hay algún lacaniano en la sala que me perdone, tendría más que ver con esto que llamamos el consumo. El consumo, que puede ser una experiencia que podamos tener con muchas cosas. Podemos consumir cuerpos, consumir objetos, consumir experiencias. Es una relación depredadora con el mundo, que engullimos y descartamos, ¿no? Entonces, el deseo se encuentra con el deseo de los otros y negocia y conflictúa y entra la cuestión del límite, ¿no? Por ejemplo, un deseo de construir un hogar con un amor, pues tiene que haber va a haber un choque, por supuesto. Toda pareja o lo que sea que se arme, va a haber un choque. Pero también está el deseo de construir algo común y ahí inventar los límites, que no vienen en ningún manual de instrucciones de cómo hacer pareja. Hay que inventar los límites entre tú y yo, en este espacio, ¿no? O con los niños, ¿no? El goce no tiene nada que ver con límites, es totalmente ilimitado, porque en el goce estoy yo solo, con aquello de lo que esté gozando. Por ejemplo, si gozo de un cuerpo, no estoy escuchando si la otra persona cómo se lo está pasando o no. Ahí hay el problema, digamos, del abuso sexual. Si gozo en el consumo, estoy yo y aquello de lo que estoy gozando. El mundo desaparece. El goce es autorreferencial y el deseo se remite a un otro. Entonces yo creo que esa distinción, que por supuesto no es un manual de instrucciones de nada, pero puede ser interesante, ¿no? Deseo no es capricho. Deseo no es deseo de algo, deseo no obtiene satisfacción inmediata, deseo puede implicar sufrimiento, no implica sufrimiento cuidar a alguien, querer a alguien, construir algo. Traperos de Maús, un montón de deseo ahí puesto. ¿No habrá habido sufrimiento ahí? Estoy seguro de que muchísimo, pero merece la pena. El goce no quiere ningún sufrimiento, quiere la satisfacción ya, ¿no? Entonces, yo creo que el goce no encuentra límites. El deseo sí se puede abrir a buscar límites para construir algo común, ¿no? Creo que es una distinción interesante esta. Puede ser, como dice el compañero, que yo esté menos positivo ahora, como que
no me sea tan fácil encontrar dónde están los lugares, digamos, de ese placer o ese placer del vínculo. Por supuesto, estoy atento en lo que puedo, yo qué sé, pues mi amigo Cois ha escrito el libro Huerto Utopías, yo qué sé, estuvimos presentándolo juntos, ¿no? Los huertos urbanos, el huerto de Adelfas. Por supuesto, hay toda una creación ahí de vínculo, de encuentro, a través, digamos, del cultivo de las plantas, él ha llamado huertotopías, intenta pensar los huertos urbanos como utopías, pequeñas utopías urbanas. Muy hermoso el libro, ¿no? Puede ser que yo esté un poco más oscuro, la verdad, porque el mundo, no sé, me lleva por ahí. En todo caso, siempre que hay un momento, digamos, de interrupción de ese mal, siempre que hay una resistencia, que también son gozosas, le pongo un ojo, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, ¿qué pasó en las movilizaciones de Palestina? ¿Qué pasa ahora en Minneapolis? ¿Qué pasa? Yo creo que esos momentos no son solo de resistencia, son movimientos creadores, recreadores del vínculo, recreadores de la ciudad, recreadores del estar juntos, ¿no? Pero bueno, acepto tu recriminación, que yo puede ser que el mundo se ha oscurecido y yo un poco también, la verdad. Pero sí que intento estar atento a los momentos de interrupción, ¿no? Que se abre otra cosa. Y bueno, me apunto esto de hoy es siempre todavía porque ahí eso es muy útil, ¿no? Para entender lo de blog. Siempre estamos en un todavía no lo hemos visto todo, todavía podría emerger otra cosa, todavía podría un poco la idea de Hannah Arendt del nacimiento, ¿no? Podría haber un nacimiento de algo, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy de acuerdo con esa intervención, la verdad. Y con la cuestión del diseño, bueno, eso sería una discusión a tener. Claro, hay tantas dimensiones en lo social, por algunas necesitamos el control, por ejemplo, ¿no? No creo que todo en la sociedad deba ser construido de la misma manera. Es decir, que habrá cosas en la sociedad que tengan que estar controladas, más programadas, más, no sé, sujetas a horarios. Otras, pues igual podemos permitirnos un cierto descontrol, ¿no? Como que la idea de diseño, en mi prejuicio, tiene que ver con un control. Controlar, calcular, anticipar lo que el otro quiere para poder, digamos, programar un efecto, diseñar un efecto, diseñar una experiencia. Y yo creo que para mí algo políticamente interesante pasa cuando perdemos el control. Cuando hay una situación que nos desborda, que nos desafía, que nos reta y perdemos el control, ¿no? Entonces, yo creo que todavía está mucho, como ha dicho Antonio, la idea en la izquierda de controlar. Vamos a lanzar un mensaje, vamos a seducir a la gente, vamos a diseñar la experiencia, Pero ¿y si nos atrevemos un poco a perder el control? A que pase algo imprevisto, a abrir un espacio de conversación, de elaboración, que no sabemos muy bien dónde va y que puede salir por un lugar incontrolado, incontrolable, pero por ello creativo. Entonces, la idea de que todo debe estar diseñado, calculado o programado, en mi idea muy seguro, totalmente estereotipada, igual doy una conferencia de diseño en 10 años, ya veréis, igual que he hecho con lo de las utopías, porque de repente me empapo más de la cosa, ¿no? Pero, ¿cómo podemos, como dice una amiga, ofrecer algo inacabado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que yo hablo y vosotros completáis lo que yo digo. En lugar de ofrecer cosas acabadas, ¿no? Discursos acabados, programas acabados, espacios acabados, dejar que el otro entre. Y que entre libre, y que entre con su misterio, y que entre con su capacidad de desordenarnos, para que pase algo distinto, más que lo que teníamos nosotros previamente en la cabeza. Esto no sé si puede ser aplicado a todo. Igual el sistema de recogida de basuras, me alegro mucho de que haya un diseño estupendo, esa experiencia, que vengan a su hora, ¿no? Porque la sociedad es muy compleja, no puede ser todo construido con el mismo tipo de código, ¿no? Pero en la experiencia política me parece que pasan cosas cuando perdemos un poco el control. Y el otro puede entrar, y nos puede desordenar, y nos puede discutir, y nos puede rebatir. Y entonces nosotros de repente hay algo que no habíamos podido prever, calcular. Y entonces la creación puede emerger, ¿no? Bueno, así
Eso es lo que puedo decir. Bueno, muchísimas gracias por venir. El 30 aniversario, el siguiente evento, en abril, os acordaos que hay un par de conferencias, también hay un taller en abril, pero en febrero, el 20 de febrero, dentro de nada, hay un recital colectivo que vamos a hacer en la plaza donde está la librería, ahí en Ronda de Garay, donde va a estar apadrinado por Mario Obrero y amadrinado por Nieves Belmonte, que son dos poetas que nos encantan. Y bueno, esa es la siguiente sesión. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por alargar, por extender esta conversación a partir de las ideas de Amador, era justo lo que queríamos y nada, nos vemos en la siguiente.